En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a resumirles los números 86 a 93 del libro Para Salvarte, del Padre Jorge Loring. Continuamos hablando del sacramento de la confesión, y es un extracto del envío número 38 de nuestro curso Teología para Todos. El número 86 se titula: Al confesor hay que decirle voluntariamente, con humildad y sin engaño ni mentira, todos y cada uno de los pecados mortales no acusados todavía en confesión individual bien hecho. Cita el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1493, el Padre Jorge, en este título. Y repetimos, al confesor hay que decirle voluntariamente y con humildad y sin engaño ni mentira todos los pecados graves. Porque, como lo hemos dicho ya otra vez, y lo vuelve a repetir el Padre Jorge más adelante, el que por vergüenza calla un pecado grave se confiesa mal, no confiesa los pecados y además adquiere un nuevo pecado, que es un horrible sacrilegio. El Padre Jorge dice que la confesión evidentemente no puede equipararse a una declaración humana de culpabilidad. La confesión es un acto religioso. La confesión es la forma de manifestar nuestro arrepentimiento a nuestro Padre Dios. La confesión no puede equipararse tampoco al diálogo con un psicólogo, o en fin, o a la búsqueda de consejo de algún amigo o conocido. Más adelante vuelve a repetir el Padre Jorge, dice, repetimos, hay que confesarse con claridad, no con frases ambiguas o vagas. El confesor debe tomar conciencia de la gravedad de los pecados que ha cometido la persona que se confiesa. También debemos manifestar, los penitentes, las circunstancias que puedan haber, porque las circunstancias pueden agravar o pueden llegar a atenuar el pecado. Por eso las circunstancias muchas veces tienen importancia. ¿Qué tipo de circunstancias? Bueno, las circunstancias de tiempo y lugar, a veces, por eso las preguntas, bueno, ¿quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿quién? No es lo mismo cometer un homicidio, matar al vecino, que matar al propio padre, ¿no? Las relaciones sexuales, digamos, extraconyugales, en fin, si es con una persona casada, evidentemente es más grave. O un robo, ¿qué es lo que se ha robado? Evidentemente es distinta la circunstancia que uno se robe un chocolate de un supermercado a que robe un banco. Como también es distinto si uno lo hace con violencia, con fuerza, generando daños a terceros, que sencillamente un hurto sin hacer daño a nadie. Si aquel delito se hace, no sé, en un ámbito religioso, no sé, un insulto, unos gritos, una falta de caridad durante la misa, por ejemplo, en el lugar o en una iglesia. En fin, ya se ve que las circunstancias son importantes muchas veces. Las circunstancias pueden convertir un acto indiferente en malo, o un acto malo en peor. Lo que sí nunca pueden las circunstancias es convertir un acto que es intrínsecamente malo en algo bueno. Esto es evidente. Dice el Padre Jorge, el número 88, además de los pecados graves hay que decir al confesor cuántas veces se han cometido y si hay alguna circunstancia agravante que varíe la especie o malicia del pecado, lo hemos dicho. No hace falta contar la historia del pecado, ¿no? La historia, bueno, es que yo fui y después, no, la historia no, pero sí esas circunstancias, lo repetimos, sobre todo si son circunstancias agravantes. El número 89 dice, el que calla voluntariamente un pecado grave en la confesión, hace una mala confesión, no se le perdona ningún pecado y además añade otro pecado que se llama sacrilegio, ya lo hemos dicho. Y además todas las confesiones que voluntariamente aquella persona, aquel fiel, vuelva a callar, sigue cometiendo esos pecados tremendos. Número 90, ya vemos que el tema es importante porque se reitera. Quien se calla voluntariamente un pecado grave en la confesión, si quiere salvarse, tiene que repetir la confesión entera y decir el pecado que cayó. Por eso recomienda el Padre Jorge también que si uno ha hecho varias confesiones, que se ha confesado mal
sabía que se confesaba mal, y vale la pena hacer una confesión general de todos los pecados cometidos gravemente, desde la última confesión válida. El padre Jorge llama a tener mucha tranquilidad y mucha paz, porque los sacerdotes nunca se van a asustar de lo que un fiel se vaya a confesar. Los sacerdotes, porque tienen la gracia del sacramento, porque tienen experiencia, porque efectivamente tienen la gracia sacramental, siempre van a acoger al fiel con comprensión, con cariño. Son elegidos entre Dios y los hombres, los sacerdotes, justamente para dispensar los sacramentos, y el sacramento de la penitencia o la reconciliación es uno de los sacramentos más bellos que tenemos los sacerdotes para ayudar al prójimo. Por eso nunca nos vamos a enojar, nunca nos vamos a asustar, pueden acudir con mucha paz y con mucha tranquilidad. No tener vergüenza tampoco, el demonio nos mete la vergüenza, nos la sacó primero para pecar, pero después nos la devuelve multiplicada para que no nos vayamos a confesar. Además, los fieles saben perfectamente que el sacerdote guarda ese secreto, esa responsabilidad que tiene de su sigilo sacramental. Un consejo del padre Jorge que es muy útil es que siempre conviene comenzar con el pecado más difícil, con el pecado más grave, con aquello que nos da más vergüenza, porque ya después todo es más sencillo, todo es más fácil. Recomienda el padre Jorge buscar en el confesor también un guía espiritual, un director espiritual. La confesión es un ámbito extraordinario para la orientación, para pedir consejo, para que nos ayuden, para seguir creciendo, para que nos exijan un poco. Hay tantos y buenos sacerdotes, en ese sentido vale la pena buscarlos y encontrarlos y aprovechar lo mucho que nos pueden ayudar. Número 91. Cumplir la penitencia es rezar o hacer lo que el confesor diga. ¿Qué pasó si uno en la confesión anterior se olvidó la penitencia? Y si se olvidó, no pasa nada. Lo dice en la confesión siguiente: mire, padre, yo la verdad la última vez me olvidé de cumplir la penitencia, ¿no? O si uno antes de la confesión se acuerda, y bueno, puede rezar una penitencia semejante a la que le suelen dar en casos parecidos, en circunstancias semejantes, y ya uno se queda tranquilo. Y si uno se olvidó, ¿la confesión es válida? Sí, si uno se olvidó, la confesión es válida. Por eso, para no olvidarse, lo que está recomendado es tratar de cumplir la penitencia cuanto antes. El número 92.3 trata sobre las indulgencias. Las indulgencias son la remisión de la pena temporal debida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. ¿Cómo se explica esto? Y podemos explicarlo de la siguiente manera. Los pecados generan una culpa y una pena. La culpa es la ofensa a Dios y la pena es el castigo merecido. Toda culpa entraña una pena. La culpa nosotros la conseguimos, digamos, se nos borra la culpa con la confesión. Al confesarnos y recibir la absolución del sacerdote, se nos borra la culpa. Pero queda una pena, es como un rastro, digamos, de esos pecados, como una mancha que todavía queda, que los hombres tenemos que tratar de borrarlas con nuestras buenas obras, con las obras de misericordia, con los sacrificios, o también con las indulgencias, que justamente lo que nos borran es ese reato de pena, ese resto de pena, esa mancha que queda después de la confesión. Es como una cicatriz que ha dejado el pecado en el alma y que se borra totalmente, ya digo, o con las indulgencias, o con las buenas obras, o con la penitencia, o con la mortificación, etc. Las indulgencias pueden ser parciales o plenarias, puede ganarlas uno para sí, o también puede ganarlas en favor de los difuntos. ¿Y cómo se ganan? Bueno, en primer lugar, cumpliendo alguna de las acciones que están beneficiadas por una indulgencia. Por ejemplo, uno puede ganar indulgencia plenaria rezando el rosario en familia, o rezando el rosario frente al sagrario, o haciendo media hora de lectura espiritual con la Biblia, o haciendo 30 minutos de oración frente al Santísimo, y otras muchas obras en las que uno puede ganar indulgencia. Si además de realizar esa obra que tiene una indulgencia, uno procura confesarse, comulgar y rezar por el Papa, dentro del marco de la semana, por ejemplo, y además realmente le pide a Dios que nos ayude a rechazar toda
afecto al pecado, incluso al pecado venial, que eso nos dé verdadero horror al pecado venial. Bueno, con estas circunstancias, con estas disposiciones, con estos requisitos, entonces nosotros podemos conseguir ganar esa indulgencia plenaria o esa indulgencia parcial. El número 93, por último, y así terminamos con nuestro envío, dice: si uno no sabe lo que tiene que hacer para confesarse, puede decir: Padre, ayúdeme usted. Y seguramente el Padre te ayudará con muchísimo cariño. Muy bien, así terminamos entonces nuestro extracto del envío número 38. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.